Gracias, presidente. Bienvenido, señor secretario de Gobernación, al Senado de la República. Si bien, como al inicio de su intervención, ha señalado que una democracia robusta y una adecuada rendición de cuentas debe constituir uno de los aspectos fundamentales de la labor de gobierno, también se estima que todo ello debe de darse a la par de una política de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas. Es por ello que celebramos este ejercicio republicano. Quisiera iniciar mis cuestionamientos retomando una pregunta que no ha sido respondida, esperando su respuesta respecto al cuestionamiento en el sentido de cuáles son los acuerdos específicos a que se ha llegado con el SME y con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por otro lado, para el grupo parlamentario del PAN es recurrente la preocupación en torno al tema de la seguridad pública de nuestro país. Y nos genera también una preocupación el informe de labores de la dependencia a su cargo, la cual desde el inicio de la presente administración se convirtió en una responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Nos preocupa que resultan contrastantes las cifras oficiales presentadas en materia de seguridad pública en este informe de gobierno en relación con los datos, cifras y estudios realizados por diversas organizaciones de la sociedad civil. Mientras se reporta en el informe de gobierno que en términos generales ha disminuido la comisión de delitos en la presente administración, de acuerdo a la 12ª encuesta nacional sobre percepción de inseguridad ciudadana en México, al mes de junio de 2013, el temor de la ciudadanía por el secuestro igualó el porcentaje de ciudadanos con temor a un robo a mano armada, que es del 55%. Resulta preocupante, señor secretario, como ya se ha manifestado en esta comparecencia, la falta de información que se presenta en materia de seguridad pública e incluso la desinformación que comienza a ser una constante. En ese sentido, reiteramos la pregunta: ¿cuáles son los motivos por los que las cifras oficiales en materia de seguridad pública distan en mucho con diversas cifras que en la materia han planteado diversas organizaciones de la sociedad civil? Por lo que respecta a los derechos humanos, eje fundamental e inherente a toda acción implementada por el gobierno en materia de seguridad pública, se ha señalado que la presente administración ha sido escrupulosa y respetuosa en todo momento de los derechos humanos de los ciudadanos, lo cual se estima positivo en cuanto al planteamiento. Sin embargo, la realidad es otra. De acuerdo a la situación de quejas notificadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se tiene que en tan solo 2 meses que abarcan el periodo comprendido entre diciembre de 2012 a febrero de 2013, se presentaron 168 quejas por violaciones a derechos humanos en contra de personal militar, quejas que representan el 43% a las registradas en los primeros 11 meses de la pasada administración. De igual forma, se habla de la implementación de una eficaz política de coordinación interinstitucional de combate a la delincuencia. Sin embargo, hoy es evidente el distanciamiento entre instituciones federales, la de la Secretaría de Gobernación encargada de la seguridad pública y el órgano de procuración de justicia a nivel federal. Por otra parte, quisiera insistir en el proceso de certificación de los cuerpos policiales, no solo porque aún no se presenta cuál será la propuesta de cambio a la que ya se ha aludido en la presente comparecencia. Sabemos, señor secretario, lo complejo que resulta la aplicación del programa. Sin embargo, es importante distinguir esa abismal diferencia en los avances de la certificación entre entidades que han hecho un gran esfuerzo por avanzar y otras que empezaron a destiempo, que no destinaron recursos humanos ni materiales y que tienen un avance mínimo. Por eso le pregunto, señor secretario,
¿existe un compromiso real por parte del gobierno federal para culminar el proceso? ¿Existe también un compromiso para culminar con el proceso de depuración policial, para evitar los deplorables sucesos acontecidos hace un par de días en donde una banda de secuestradores eran paradójicamente policías federales? ¿Qué garantías tenemos los ciudadanos para evitar este tipo de sucesos? ¿Cuál es la situación laboral de los más de 44,000 policías que no han acreditado los exámenes de control de confianza? Por otro lado, celebramos que usted manifieste la disposición para trabajar con la Comisión de Seguridad en el Senado. Sin embargo, a la fecha, los integrantes de la comisión del Grupo Parlamentario del PAN no hemos recibido convocatoria alguna para trabajar con la dependencia que usted encabeza. Sin embargo, le reiteramos nuestra disposición para trabajar en colaboración con el gobierno federal para enfrentar no solo la compleja situación de la depuración policial, sino también la difícil situación en que se encuentra la seguridad de nuestro país. Finalmente, quisiera manifestar que pese al apoyo otorgado por este Senado, por el Poder Legislativo en su conjunto, a través de las nuevas atribuciones de la Secretaría de Gobernación, de la ratificación del Comisionado Nacional de Seguridad Pública, del presupuesto millonario en materia de seguridad y de la prórroga para el proceso de certificación policial, la realidad y la evidencia falta a los resultados de las acciones implementadas. Por sus respuestas, muchas gracias. Haré lo más el tiempo destinado. Son varias las preguntas, pero me iré directamente a sus dos primeros cuestionamientos. El SMEI y la CENTE. El problema derivado de la decisión presidencial de hace, mañana cumple 4 años, dejó en las calles, con o sin razón, una molestia de un grupo que ha venido manifestándose y buscando y pidiendo encontrar resultados o respuesta a estos planteamientos. Ocupamos nuevamente la herramienta del diálogo. Nos hemos sentado en muchísimas reuniones con la dirigencia de esta agrupación del SME y quiero hacer de su conocimiento los acuerdos o el planteamiento de un acuerdo que fue dado a conocer ayer, que no lastima de ninguna manera los recursos del Estado mexicano. Me iría primero al comentario de que, conforme al laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobierno federal está obligado a cubrir a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro sus liquidaciones al haber terminado las relaciones de trabajo. Estamos obligados. No tenemos más recursos para darles y nunca se ha puesto en la mesa el darles más recursos. Lo que buscamos fuera un esquema en el que pudieran encontrarse ellos solución a este conflicto de hace 4 años. Mañana se cumplen 4 años. Lo que se firmó el día de ayer en la Secretaría de Gobernación con los dirigentes citados es una propuesta que hace el gobierno de la República para resolver el conflicto de manera final, que está en 3 partes. Primera, el trabajador se liquida ante la Junta de Conciliación como cualquier otro trabajador que en el pasado se haya liquidado como trabajador de Luz y Fuerza. La liquidación se haría con fecha 9 de octubre. 2, y este es el punto importante, el buscarle cómo solucionar a un conflicto de muchos años, cómo salir de este problema. Y lo que encontramos es una propuesta seria, responsable y que no afecta al Estado mexicano. Los ex trabajadores que voluntariamente quieran adherirse
Aquellos trabajadores liquidados del ESME, que quieran adherirse a un esquema con Agrocemex u otro agente financiero en el que estamos trabajando, y que permita con sus propios recursos que le vienen de la liquidación poder encontrar un esquema que ya fue ofertado para que, de acuerdo al tiempo laborado y conforme a su liquidación, por eso les conviene a los que llevan muchos años, puedan encontrar una pensión vitalicia. Es un esquema financiero que se les encontró para solucionarles de fondo el problema a los ex trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. No se vulneran la economía, los recursos del Estado mexicano. Pero es un esquema que uno solo, un trabajador, no podía encontrar en ningún mecanismo financiero. Tendría que lograrse juntar los recursos de todos ellos para que entonces pueda darse esto que hoy les estoy anunciando. También esto no se puede aprobar si no están de acuerdo ellos. Y por eso es que el de ayer fue un planteamiento que tiene viabilidad, un planteamiento que puede dar solución a un conflicto de hace muchos años. No se han señalado porcentajes, ni cantidades, ni montos mensuales. Esto no ha sido señalado, ni se ha planteado, ni se ha resuelto. Primero tenemos que tener al grupo de trabajadores que quieran entrar en este esquema y con ello solucionar el problema de una vez por todas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Respecto a los acuerdos que realizamos con la CENTE, siempre les convocamos una y otra vez al diálogo. Tuvimos muchísimas cantidad de reuniones, algunas en petición de la agrupación, algunas por algunos legisladores, algunas por algunos partidos políticos. Siempre se les dijo que en gobernación no estaba el tema de la reforma o de modificaciones a la reforma constitucional en materia educativa. Ese fue el primer tema. El segundo tema, para ellos de importancia, siempre se nos planteó, es que en dos estados de donde provenían requerían de una mejor infraestructura. Estuvieron sentados los gobernadores y particularmente uno hizo un compromiso en infraestructura a largo plazo. Tercero, nos pidieron resolver los problemas que en este momento se tienen en los estados. Y sí, hoy el mandato por ley es que esta responsabilidad está en las entidades, por eso se tiene que ir a las entidades. Y lo que les ofrecimos es trabajar con ellos en los estados, estando como intermediario el gobierno federal, y lo hacemos con mucho gusto. Estos acuerdos los llevaron a asamblea y estuvieron en mayoría validando lo que se hizo con gobernación. Este acuerdo no fue la última vez realizado, en la última mesa. Se hizo hace más de un mes. Lo llevaron 3 veces a su asamblea y en esta última fue cuando se votó en afirmativa. Vamos a cumplir en apoyar para que se realicen estas mesas. No hubo nada, absolutamente nada más acordado con el grupo de la CENTE. Se los quiero dejar claro para el conocimiento de todos ustedes. Senadora, respecto a la información que se da de manera periódica, decirle que para evitar este flujo de información y el conflicto de quién estaba dando la real, es que invitamos a los grupos organizados que más hablan, abrimos, pero particularmente a los que manejan información cotidianamente. Ellos aceptaron, están en una mesa de trabajo con el gobierno federal, ellos validan la información que damos de todos los delitos. Incluso se atendió el que no se debe de mencionar homicidios en la información oficial,
que estén relacionados con el crimen organizado. Es el único país donde se maneja. Son homicidios dolosos y en esa bolsa así los estamos colocando a partir del mes pasado por acuerdo con los grupos organizados de la sociedad civil. La información se tiene, hemos invitado a los medios de comunicación que también manejan cifras y reitero la invitación a los legisladores para que puedan ver, asistir y puedan validar, si es que así lo determinan, la información que se maneja. Viene de cifras oficiales, viene de las procuradurías estatales y también hoy estamos haciendo un ejercicio para ver las cifras negras, para que podamos saber exactamente el tamaño del problema y no solamente reducirnos a lo que está en una averiguación previa. Lo estamos haciendo con toda transparencia y queda abierta la invitación. Y sobre los controles de confianza y la certificación, reitero, sí haremos una propuesta, la queremos construir con ustedes. La investigación sobre los presuntos secuestradores la hizo la propia Policía Federal, cero tolerancia, no vamos a permitir ninguna irregularidad en los cuerpos de seguridad. También debo decirles que hay muy buenos policías federales y que por supuesto a ellos nuestro reconocimiento, pero a quienes están cometiendo este tipo de acciones no va a haber ninguna posibilidad de que no se cumpla la ley y que sus crímenes puedan ser castigados. Y esta certificación, estos controles de confianza tenemos que hacer que sirvan, que le sirvan a la gente, que les dé confianza a la gente. Por eso estamos apostando por controles internos, como se hace en todo el mundo y que vamos a poner a disposición de todas y todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente. Primero, señor secretario, con todo respeto, pues este gobierno ya permitió que los grupos de autodefensa hagan justicia por su propia mano. Segundo, la Secretaría a su cargo opera con reportes de inteligencia que le deben servir para evitar problemas sociales, para desactivar amenazas que se ciernen de continuo en la gobernanza. ¿Qué va a pasar, secretario, con el grupo denominado de anarquistas? Su proceder inquieta a la población no solo del Distrito Federal, sino de todo el país. ¿A quién le reportan estos grupos? ¿Qué pretenden? ¿Quién los financia? La maledicencia habla de grupos mercenarios que pretenden desacreditar a manifestantes para justificar ejercer violencia frente a ellos. Si tenemos memoria, este grupo nos asocia con los halcones del 71 y urge que Gobernación enfrente su deber e investigue e informe a la sociedad sobre los motivos de este grupo, su ubicación dentro de los posibles hostigadores o instigadores. Me gustaría también, señor secretario, poder conocer su opinión con respecto a reglamentar sí o no las manifestaciones, plantones, bloqueos, mítines en nuestro país. Soy una convencida que necesitamos una ciudad y un país en orden y debemos garantizarle a los mexicanos esa paz y esa tranquilidad. Nos preocupa también la reacción del gobierno federal y de la Secretaría a su cargo ante los huracanes. Ausencia total de medidas preventivas. No cumplieron con las acciones establecidas en el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Es más, ni siquiera emitieron una alerta naranja para Acapulco para evacuar a las personas en peligro. Por eso nos extraña que usted nos diga aquí que sí evacuaron a la gente cuando eso ocurre hasta que se emite una alerta naranja. Está usted, secretario, incurriendo en una contradicción. Seguimos sin entender por qué se advertían el riesgo de estos huracanes, por qué no impidieron que llegaran 40,000 turistas a Acapulco. Ya ni hablar de la discrecionalidad y el trato preferencial que recibieron personas adineradas o juniors para regresar al Distrito Federal en aviones del Ejército. Recordarle, secretario, que hay 1.2 millones de afectados que esperan soluciones de un gobierno que todavía no termina de hacer siquiera el censo
de damnificados a casi un mes de distancia. Usted sabe que apenas han ocurrido 2 de los 13 ciclones pronosticados para este año. Y quiero insistir, secretario, ¿qué va a pasar con los funcionarios negligentes u omisos en el manejo de la emergencia provocada por los huracanes? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Vamos a esperarnos a que sea la sociedad civil organizada la que actúe o sí va a haber gobierno? Es cuanto. Gracias.